El secretario dará lectura a la cuenta. Gracias, presidente. Se da cuenta de los siguientes documentos que han llegado a nuestra comisión. En primer lugar, en proyecto de ley inició un mensaje de su excelencia el presidente de la República que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, boletín 16.035-03. Otro, un proyecto de ley iniciado en moción de los diputados señores Ulloa, Araya don Jaime, Bianchi, Soto don Raúl y Tapia, y de las diputadas señoras Arce, González, doña Marta, Marzán, Molina y Musante, que modifican normas legales que indican en materia de identificación de llamados telefónicos promocionales, publicitarios y de cobranza extrajudicial. Carta del diputado señor Carlos Bianchi, por la cual solicita incluir en la tabla de la comisión el proyecto de ley que modifica la ley 21.170 para perfeccionar la entrega e instalación de dispositivos GPS en la contratación de pólizas de seguro para vehículos motorizados, boletín 15.999-03, boletín 91 de la coyuntura económica nacional y escenario internacional de la Biblioteca del Congreso Nacional, oficio del secretario general de nuestra corporación, señor Landero, mediante el cual comunica que a solicitud del diputado señor Álvaro Carter se acordó remitir a la Comisión de Minería y Energía el proyecto de ley que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado correspondiente al boletín 16.035-03, una vez haya sido informado por la Comisión de Economía. Oficio del Superintendente de Servicios Sanitarios, señor Rivas, don Jorge Rivas, que remite respuesta de esta comisión y remite informe mensual con cada una de las regiones del país la cantidad de solicitudes que se han presentado hasta la fecha en el marco de la ley 21.249, así como la cantidad de personas que no hayan pagado las cuentas de los servicios de agua y saneamiento. Correo electrónico del ministro de Economía, de Energía, señor Diego Pardo, por el cual confirma su asistencia a la sesión de hoy, y finalmente un certificado médico de la diputada señora Sofía Cid, por la cual justifica su ausencia el día de hoy. Esa es toda la cuenta, señor presidente. Muchas gracias, secretario. Bien. Ya. Gracias. Gracias. Mire, hay dos cosas, estimados parlamentarios. Se nos están también acumulando a nosotros los proyectos, las mociones parlamentarias nuestras, con propiedad todos quieren obviamente sacar. Yo quiero que ustedes me puedan autorizar, buscar un segundo día de sesión extraordinaria, porque los proyectos del Ejecutivo los vamos a seguir llevando los martes, y buscar un segundo día en que tengamos sesión para poder ver las mociones parlamentarias nuestras y también avanzar en ello. Así que quisiéramos, ahí vemos con el secretario el mejor día y le podemos avisar. ¿Les parece bien? Puede ser un jueves, puede ser un lunes en la mañana. Ustedes dirán, diputado. ¿No? Ningún problema, presidente. Ideal, yo como le comentaba antes de la sesión, un jueves, generalmente los lunes en lo personal vengo de mi región al Congreso. Ok, entonces estamos facultados para eso. Bien, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla: comenzar la discusión general del proyecto de ley iniciado mensaje de su excelencia el presidente de la República, que mejora la competencia y perfecciona el mercado del gas licuado, boletín 16.035-03, en primer trámite constitucional y primero reglamentario. Para recibir la exposición sobre el sentido y alcance de dicha iniciativa se encuentra invitado el ministro de Energía, señor Diego Pardo, aquí presente, y también dentro de lo que hemos acordado con el ministro, una vez que haga la exposición el ministro, cada uno de los parlamentarios tendrá que designar, ¿cierto?, a los técnicos para poder hacer una mesa de trabajo en conjunto con el ministerio para poder socializar el proyecto de ley y así trabajarlo en paralelo y que después salga, ¿cierto?, el proyecto rapidito por acá. Así que, ministro, bienvenido. Secretaria, tiene la palabra, ministro. Muchas gracias, señor presidente, por su intermedio. Hoy me acompaña la ministra subrogante de Economía, Javiera Petersen. Este es un proyecto que firmamos en conjunto. Y también Andrea Olea, de la Comisión Nacional de Energía, que la Comisión Nacional de Energía
va a ser el organismo que tomará a su cargo la Secretaría Técnica de esta mesa de trabajo. Si pudiéramos avanzar en la presentación, el proyecto es ingresado el día 19 de junio, como recordarán los honorables diputados y diputadas, en una sesión de hace algunas semanas. Me tocó comparecer a propósito de una moción sobre estos mismos tópicos, y acordamos presentar el proyecto antes del 20 de junio, y como buen chileno lo presentamos el día 19 de junio, el proyecto de ley. En términos generales, un poco de contexto, porque es tan importante este proyecto. Según si uno evalúa familias o personas, entre el 85 y 86% de familias chilenas, personas chilenas, utilizan el gas licuado de petróleo, el GLP, como su fuente habitual, ya sea para calefacción, para cocina o para agua caliente. Entonces estamos hablando de un mercado que tiene un nivel de penetración pocas veces visto en otros países del mundo, y por lo tanto es de primer orden de importancia, y así lo refleja, digamos, su importancia incluso en el índice de precios al consumidor y en general en la canasta familiar. Si podemos avanzar en la diapositiva, no sé quién la tiene. Sí. Es como mencionó usted, señor presidente, la idea es, después de la presentación, abrir un espacio en esta mesa técnica, donde el objetivo es, bueno, recibir a las partes interesadas, en particular tanto a los organismos del Estado que han aportado con estudios y evidencia en esta materia, como a las a la industria y a las organizaciones de consumidores, debido a que se acordó presentar este proyecto antes del 20. Yo solicité que la, digamos, participación de los interesados se hiciera dentro de la instancia parlamentaria, de tal manera de poder cumplir con la referida fecha, y ese es de alguna manera el objetivo de esta mesa técnica: recibir, analizar, consensuar aspectos relevantes y de tal manera viabilizar que la tramitación sea lo más rápida posible, porque este es un tema de mayor importancia para la ciudadanía. Nosotros proponemos bueno, que ambos ministerios vamos a participar de esta mesa, y obviamente la Secretaría Técnica, como mencionaba, lo haría la Comisión Nacional de Energía, y propusimos 10 sesiones, que es de alguna manera lo que nosotros vemos como mínimo indispensable para poder escuchar a todas las partes interesadas en participar en aquello. Y por cierto, los parlamentarios, es importante que también se hagan presentes y se hagan el tiempo de participar en esta sesión. Vamos a avanzar, por favor. Rápidamente, los objetivos del proyecto de ley. El primero es desintegrar verticalmente el mercado del gas licuado de petróleo. ¿Qué significa desintegrar verticalmente? Uno puede reconocer dos ámbitos distintos en este mercado. Es usual distinguirlos así: el mercado mayorista, que es aquel que adquiere o produce el gas licuado de petróleo y lo envasa en cilindros; y después el mercado minorista, que lo que hace es tomar estos cilindros, transportarlos, hacerlos llegar a los consumidores y posteriormente, digamos, hacer el intercambio de precio y entrega del producto con los consumidores. Cuando hablamos de esta diferencia entre mayorista y minorista, hablamos de desintegrarlo ya sea a nivel de propiedad como a nivel contractual, prohibiendo las relaciones de exclusividad. El segundo pilar de este proyecto de ley es
garantizar el acceso abierto a las plantas de envasado, en el entendido que las plantas de envasado pueden ser fuente de poder de mercado y por lo tanto erosionar la intensidad competitiva. Finalmente, se consagra la intercambiabilidad de cilindros y de manera instrumental a este objetivo de intercambiabilidad también se perfecciona el sistema de trazabilidad. A su vez, establece la responsabilidad en la cadena de suministro y se mejora el régimen de fiscalización a cargo de la Superintendencia de Electricidad y Combustible con la colaboración de la Fiscalía Nacional Económica. Si podemos avanzar, por favor. Este proyecto de ley se enmarca le da continuidad a una recomendación normativa que fue emitida por la Fiscalía Nacional Económica, que quisiera que la ministra subrogante pudiera complementar, si me lo permite, Sí, claro. señor presidente, la presentación para esto. Gracias, ministro. Bueno, aprovecho también de saludar a la comisión. Ahí. Ahí sí, bueno, vuelvo a agradecer al ministro y también aprovecho de saludar a los y las diputadas de la comisión, también al presidente. Como bien señalaba el ministro, me voy a detener un par de láminas para poder explicar los principales hallazgos de este estudio de mercado de la Fiscalía. De todas formas, creo que la Fiscalía no solamente la instancia técnica, sino también acá podría venir a presentar con mayor detalle los hallazgos y cómo ellos llegan a estos hallazgos de un estudio que es bastante extenso y que creo que describe con bastante características importantes que van a estar nutriendo esta discusión. Como bien decía el ministro, nosotros hemos tomado las recomendaciones normativas que la Fiscalía hizo en su estudio de mercado, donde la principal de estas recomendaciones tiene relación con la desintegración vertical del mercado de GLP. Ahora, importante para esta conversación es que podamos quizás detener un par de minutos para poder entender qué es la integración vertical, porque eso va a ser un concepto que vamos a estar utilizando recurrentemente en este proyecto. Como ustedes bien deben saber, se considera que una empresa está verticalmente integrado cuando opera en dos o más segmentos de una misma cadena de producción o distribución. Y puede operar en más de un segmento, ya sea porque es una misma empresa la que, por ejemplo, produce y vende un bien, por lo tanto está participando en estos dos segmentos, o bien porque, por ejemplo, hay empresas distintas que operan en distintos segmentos, pero que están bajo un controlador común, o también lo que puede ocurrir es que existen relaciones verticales, que es algo que vamos a estar viendo en este proyecto, que tienen efectos similares a una integración vertical más a nivel patrimonial y que por lo tanto podrían tener ciertos efectos en el precio final del consumidor, que son justamente los puntos que busca analizar la Fiscalía. Ahora, la pregunta relevante que quizá ustedes se pueden estar haciendo es por qué una empresa decide integrarse verticalmente, ¿cierto? Y acá efectivamente pueden haber razones económicas, o sea, hay economías de escala, pueden haber ciertas sinergias entre, por ejemplo, empresas que están en el segmento de la distribución, que quieren complementarse con ciertas acciones de esta organización productiva más en el segmento de la venta, por ejemplo, y esto puede tener, dependiendo de qué organización industrial, de qué segmento, de qué mercado estamos analizando, puede tener efectos positivos incluso en el precio final de los consumidores, por ejemplo, evitando una doble marginalización en ciertos lugares. Pero esta integración vertical también tiene ciertos riesgos, que es justamente lo que la Fiscalía trata de ir a buscar. Y riesgos de la integración vertical son, por ejemplo, que se excluya a ciertos competidores en alguna parte de estos segmentos. Y la exclusión de los competidores lo que tiene es un potencial efecto negativo en el precio final que llega a los consumidores. Entonces, menciono todo esto solamente para poder decirles que la integración vertical no es en sí misma anticompetitiva. Y por lo tanto lo que hace la Fiscalía es poder analizar un mercado en particular
para ver si es que la integración vertical que en este mercado existe tiene algún efecto perjudicial, por ejemplo, en el precio final a los consumidores. Y la Fiscalía cuenta con atribuciones para poder realizar los estudios de mercado que hoy día motivan justamente esta recomendación que nosotros como Ejecutivo hacemos a la Cámara. Y efectivamente lo que ellos parten haciendo, como ustedes pueden ver en esta lámina, es poder ver cuál es el análisis que hizo la Fiscalía sobre los dos principales segmentos del mercado de GLP. Por una parte tenemos el segmento de la importación y el almacenamiento, un segmento en donde la Fiscalía lo que nos dice es que no hay mayores problemas, no se evidencia ningún problema de competencia, y por otra parte tenemos el segmento de distribución mayorista, que es donde finalmente la Fiscalía pone toda su atención para poder analizar evidencia que existe a nivel de este segmento y en base a la información que pudo recabar y que pudo estudiar, se evidencia que existen ciertos elementos que ameritan estudiarlo con mayor profundidad, porque puede haber, es la integración vertical que se manifiesta en esta industria, puede tener un efecto perjudicial en precios para los consumidores. Y esto se debe, según el estudio de la Fiscalía, a diversos factores estructurales del mercado de GLP, y por lo tanto, para poder una vez analizar esto, hace ciertos estudios económicos y econométricos para poder decir, ok, voy a ver si es que estos factores estructurales, que lo que me muestran es que existe cierta integración vertical, tienen un efecto perjudicial en precios. Y lo que hace acá, y esto yo creo que efectivamente la Fiscalía en su presentación puede explicar con harto detalle, es ver a través de técnicas econométricas cómo se transmiten variaciones del precio del principal insumo de GLP, que es justamente GLP a nivel de distribución, a el precio que los mayoristas le venden a los minoristas. Entonces, cuando uno ve que existe una transmisión de estos variaciones de costos que es asimétrica, es decir, que cuando el precio, el principal insumo, que es GLP, aumenta mucho y se transfiere ese aumento del principal costo al precio consumidor muy rápido, pero no ocurre lo mismo cuando el precio del principal insumo baja, eso ya es una evidencia de que puede existir no solamente una integración vertical, sino que es una organización industrial que puede tener un efecto perjudicial en los precios de los consumidores, y eso es justamente lo que la Fiscalía en su estudio encuentra a través de estos estudios y estas técnicas econométricas que aplica al estudio del GLP. ¿Cuál ha sido el impacto? ¿Cuál es el impacto de la baja intensidad competitiva que la Fiscalía encuentra? Bueno, o sea, lo primero que señala es que efectivamente la baja intensidad competitiva del mercado de GLP tiene un efecto negativo relevante en el precio de comercialización del combustible en nuestro país, y lo que encuentra es que puede esto estar asociado a cerca de un 15% hoy día del precio de cada uno de los cilindros. ¿Cómo llega de nuevo a este número? Bueno, en muy breves palabras, porque es un ejercicio un poco más largo de explicar, pero básicamente trata de poder extrapolar todas estas disminuciones de precios que fueron manifestadas en el principal insumo, pero que no se transmitieron al precio de venta de los mayoristas a los minoristas, haciendo ciertas correcciones para ver justamente cómo debiese haber sido esa reducción de precio al consumidor final, y eso es lo que encuentra la Fiscalía en su estudio y en lo que está presentado en esta lámina. Ahora, ¿qué es lo que la Fiscalía recomienda a través de las conclusiones? Que, como yo les mencionaba, la principal conclusión es que las restricciones verticales que existen entre los distribuidores mayoristas y minoristas de GLP podrían ser justamente un problema para una actuación más competitiva de esta industria, y estas relaciones tan rígidas que existen en los distintos segmentos son los que justamente hacen que exista un perjuicio para los consumidores. La recomendación es bastante clara de la Fiscalía y es terminar con la integración vertical entre el segmento mayorista y el minorista, y terminar con las restricciones verticales que produjeran las exclusividades en estos distintos segmentos, justamente para poder hacer una corrección a la organización industrial del GLP, y que esto pueda poder beneficiar finalmente al consumidor final a través, por ejemplo, de este perjuicio en precios que pudo evidenciar la Fiscalía. Pasemos a la siguiente diapositiva.
¿Cuáles son los alcances de esta recomendación y cómo se aplicaría, por tanto, la recomendación? Eso es justamente lo que el ministro va a explicar en los detalles del articulado que nosotros estamos proponiendo a esta comisión, pero básicamente se centran en la prohibición de que, por ejemplo, un distribuidor mayorista de GLP pueda realizar funciones de distribuidor minorista. Eso es la desintegración vertical más clásica, por supuesto, que probablemente ustedes deben haber escuchado o leído en algún lugar, y también prohibir que un distribuidor mayorista tenga participación en la propiedad de un distribuidor minorista o a través de cualquier cláusula, por ejemplo, de exclusividad, pueda generar estas restricciones verticales y un comportamiento más rígido de los distintos segmentos de las cadenas de distribución de GLP. Pasemos a la siguiente diapositiva. Acá, como yo les adelantaba, los alcances de la recomendación del estudio de mercado de la Fiscalía están incorporadas en su totalidad en este proyecto de ley. Acá el ministro Pardow va a explicar justamente de qué manera nos hacemos cargo de todas estas recomendaciones. Y solamente para terminar, es que yo me imagino que ustedes tienen acceso a este informe, se lo podemos hacer llegar, pero creo que todos quienes participaron en la Fiscalía de poder hacer este estudio, que es bastante completo, bastante complejo, puedan solicitarles que puedan venir a la comisión a explicarlo, porque creo que sería muy bueno justamente para poder pavimentar muchas de las discusiones que va a acompañar a este proyecto de ley. Gracias, presidente. Muchas gracias, ministra. ¿Ministro, algo más? Sí, me quisiera, si me permite, Sí, como dar algunos detalles de los, Sí. de los pilares del proyecto. El primero, esta idea de desintegrar verticalmente el mercado. Lo primero que se hace es prohibir la integración a nivel de activos o a través de cláusulas de exclusividad, junto con una obligación de distribuidores mayoristas de constituirse como personas jurídicas de giro exclusivo. Que hay, digamos, la idea de que haya personas jurídicas separadas, para que estas personas jurídicas separadas sean a su vez patrimonialmente distintas y no puedan vincularse mediante contratos de exclusividad. ¿Qué es lo que ocurre si esto no se materializa en la práctica? Esta es una prohibición que va a ser infringida, por cierto, porque la práctica actual va en contra de esta prohibición, entonces uno tiene que hacerse cargo de aquello en los artículos transitorios de una ley como la que se propone, y por eso el régimen transitorio establece primero un plazo de 12 meses para la desintegración de los activos desde la publicación de la ley, y la separación patrimonial en 18 meses, prorrogable por 6 meses más. Estos plazos corren en conjunto, de tal manera que el plazo máximo es de 24 meses. La enajenación tiene que ser notificada a la Fiscalía Nacional Económica, quien la analiza conforme al procedimiento de control de operaciones de concentración. A su vez, en un plazo de 12 meses también se deben dejar sin efecto las cláusulas de exclusividad, y las partes tienen la obligación de que el término de estas referidas cláusulas no afecten la normal operación de los distribuidores minoristas de GLP en cuanto a la calidad y cobertura geográfica que se realiza de este producto, de tal manera de tener resguardo, digamos, el producto, o sea, la capacidad de los consumidores de tener acceso al producto de manera segura y confiable. Si podemos avanzar, por favor. La segunda idea, el segundo pilar que desarrolla la ley, es este acceso abierto a las plantas de envasado. Para estos efectos, los distribuidores tienen una obligación de dar acceso a servicios siempre que exista capacidad técnica y contratada disponible, o sea, en la medida de que no tengan totalmente contratada su capacidad para fines propios, y se establece transitoriamente un periodo extraordinario de hasta 4 años donde el acceso al servicio envasado a distribuidores mayoristas debe realizarse gradualmente para fomentar la competencia en condiciones, por cierto, no discriminatorias. En cuanto al mecanismo de trazabilidad, esto es importante mencionar que aquí lo que hicimos fue reunir, esta es una de las diferencias significativas con el proyecto de ley que fue retirado en abril del año pasado, porque
En marzo del 2023, en marzo de este año, hubo una segunda recomendación normativa de la Fiscalía Nacional Económica dirigida específicamente por un lado, que se consagre legalmente la intercambiabilidad de cilindros, eso es algo que venía del informe anterior, pero también una recomendación normativa respecto de cómo podemos perfeccionar la trazabilidad de cilindros de GLP de tal manera de evitar conductas anticompetitivas, en particular el acaparamiento de cilindros. Si seguimos el régimen de responsabilidad en la cadena de suministro, la idea es que cada distribuidor sea responsable de cumplir con las exigencias y condiciones de seguridad en sus propias operaciones, de tal manera de separar de qué responde cada uno y de la integridad de sus cilindros. Los mayoristas, a su vez, solo pueden envasar gas licuado de petróleo en aquellos cilindros que cumplan con normativas de seguridad y son responsables de lo que viene dentro del cilindro, del producto que viene dentro del cilindro. Los minoristas, a su vez, son responsables de la calidad del servicio frente al consumidor con un estándar que tiene que ser definido por la vía reglamentaria. Y se reconoce la posibilidad de que el consumidor en cualquier caso se dirija indistintamente contra distribuidores mayoristas o minoristas, de tal manera de que de cara al consumidor solamente haya una responsabilidad, con independencia que internamente tengan que resolverse las responsabilidades de manera posterior, pero la idea es facilitarle la vida a los consumidores en este mercado tan importante. Respecto del régimen de fiscalización, muy bien, aquí las infracciones serán sancionadas de acuerdo con lo dispuesto por la ley, y aquellos aspectos que dicen relación específica con proteger la competencia en este mercado. Estamos hablando de giro exclusivo, desintegración vertical, prohibición de exclusividades, interlocking. En todas estas materias, la Superintendencia de Electricidad y Combustible, que esencialmente es un organismo técnico en materia de energía, pero que no está particularmente acostumbrado a lidiar con este tipo de procesos sancionatorios, establecemos un procedimiento de coordinación regulatoria específicamente para que la SEC pueda solicitar a la Fiscalía Nacional Económica durante el procedimiento sancionatorio un informe específico respecto de estas materias que son más bien propias de competencia de mercado. Y para que exista la debida coordinación, tanto la SEC, Superintendencia de Electricidad y Combustible, como la Fiscalía Nacional Económica deben establecer un convenio de colaboración recíproco, porque, como recordarán los honorables diputados y diputadas, la Superintendencia de Electricidad y Combustible y la Fiscalía Nacional Económica, ambos son servicios descentralizados que se relacionan con el presidente de la República a través de ministerios distintos. En el caso de la Fiscalía Nacional Económica, a través del Ministerio de Economía; en el caso de la Superintendencia de Electricidad y Combustible, con el Ministerio de Energía. Entonces, para evitar, digamos, que esta distinta organización vaya en contra de los principios de la ley, tiene que haber un convenio de colaboración recíproca, y además la Fiscalía Nacional Económica debe emitir una guía de promoción en particular respecto de las conductas infraccionales reguladas por esta ley. Además de lo anterior, estas son las principales innovaciones cuando uno mira o compara el proyecto de ley que fue retirado en abril del año pasado con el que se ha presentado a consideración de los honorables diputados y diputadas. En particular, se elimina la categoría del distribuidor minorista GLP con marca propia, que introducía complejidades adicionales en un mercado que hasta ahora estaba regulado, y impedía que comercializara cilindros ajenos, lo cual introducía una capa adicional de complejidad sin que no se advirtieran los beneficios de aquello. La comercialización entre minoristas es algo que se habilita para la distribución en lugares geográficamente aislados. Esto es algo que en particular me han hecho ver los diputados y diputadas de regiones que tienen ruralidad en sus respectivos distritos. La preocupación porque en aquellos lugares este proyecto de ley no impacte de manera
adversa la capacidad de los consumidores de recibir el producto de manera segura y confiable. Para ello, digamos, para este tipo de lugares específicamente, se habilita la comercialización entre minoristas. Establecer una plataforma de monitoreo de trazabilidad de cilindros, algo que no tenía el proyecto de ley anterior, porque, bueno, por cierto que la recomendación de la Fiscalía es posterior a aquello, y la atribución y límites de responsabilidad en la cadena de suministro son precisadas con mayor claridad. Y finalmente, si podemos avanzar una más. En cuanto al fortalecimiento de la libre competencia, la incorporación de las cláusulas de exclusividad se hace ampliando la prohibición de interlocking entre ambos mercados, incorporando la obligación de giro exclusivo, mejorando también el monitoreo y fiscalización de organismos sectoriales, incorporando la obligación de acceso abierto en el servicio de envasado y estableciendo esta mayor colaboración entre los distintos organismos. Eso es, señor presidente, lo que le corresponde al presente proyecto. Muchas gracias, ministro. Ministro, muchas gracias por la explicación. A ver, ¿podemos abrir el debate con preguntas a los parlamentarios o definitivamente irnos a la mesa que dijimos y que los ministros queden liberados para nosotros entregarle los nombres de los técnicos de los parlamentarios que van a participar en esta mesa, ¿cierto? En conjunto con el programa que el ministro también presentó? Creo que es la mejor técnica legislativa que podemos tener, que es lo que hemos conversado. Porque si no vamos a abrir un debate, vamos a decir que lo quieren. Después se puede abordar en la mesa, digamos, para ir trabajando derechamente el proyecto. Igual después va a volver igual, después, ministro. Pero ¿les parece esa técnica legislativa? Perfecto. Entonces, por favor, háganle llegar al secretario Formar una mesa como lo definimos anteriormente con el ministro, ¿cierto? Que va a definir con asesor de los diputados y las otras personas que el ministro va también a invitar para esta mesa para poder detallar. Sí, así que, por favor, a Luz le pueden hacer llegar los nombres de sus asesores o de los técnicos que van a incorporar para poder formar esta mesa. Presidente, Sí. hay que pedirle acá, señora diputado, que nos hagan llegar a nuestro correo a lbarriento@congreso.cl los asesores o el asesor que los va a representar. Mínimo 13 tendríamos que tener para efectos de Claro. la conformación de la mesa. No, al correo electrónico, de manera oficial. Sí, pues. O por WhatsApp, pero... Diputado. Gracias, señor Bienvenido, presidente. diputado. Pero muchas gracias. Yo me siento en mi casa cuando está usted. Oiga, mire, primero que todo, agradecerle a usted y agradecerle al ministro. Yo creo que nobleza obliga y aquí el ministro ha cumplido con la palabra empeñada, ha puesto una mesa de trabajo, creo que es importantísimo para la agilidad del proyecto, número uno. Bien a usted, ministro, y bien a su equipo, número uno. Y segundo, efectivamente, como esto se va a ir a energía, creo yo que sería importante quizás a través de esta comisión enviar un oficio para que los parlamentarios que estuviesen interesados pudiesen enviar a esta mesa de trabajo y no se repitiese el trabajo, pudieran enviar a sus técnicos. Nos vamos a topar lo más probable unos con otros. Me parece. Eso sí le parece, señor Me parece presidente. bien. Puede ser una Gracias. mesa de club ya tan grande. Bueno, se proclama el acuerdo entonces. Bien. Está acordado. Gracias, ministro, por... ministro, muchas gracias. Sí. Sí, no pregunto. Solo de orden de la tabla, yo entiendo que ahora vamos a ver. Deberíamos ver plataforma Online, de sí. apuesto online. Pero en Sí, pero- tercer lugar, Sí. hay un proyecto que tiene que ver con directorios y mujeres, Sí. ¿cierto? Entonces sería bueno, por eso, porque está la subsecretaria acá. Ok. Entonces sería bueno, creo yo, ministra subrogante, poder ver eso, aprovechar, invertir en el orden. Diputado, es lo que íbamos a... Por eso abrí Muy bien. lo que íbamos a... No me deja... me llegó a la mente. No, sí, la verdad que dado que está la ministra Sí. subrogante, habló por teléfono conmigo la vez pasada para que colocáramos en tabla, ellos lo colocaron en urgencia, ¿cierto?, al proyecto, y sería bueno también partir porque nos diga cuál es el proyecto y después abrir un listado de invitados para la próxima
para la próxima ocasión. Así que si los diputados no tienen problema, poder invertir, darle la palabra a la ministra un ratito para que exponga el proyecto. Ministra. Gracias. Muchas gracias, presidente. Tenemos una presentación que no sé si es que la tienen ya compartida. La voy a mandar en WhatsApp. Sí, entiendo que la... ahí sí. Ah, perfecto. ¿Sí? Ya. Nosotros venimos con varios también, la verdad. Hay una presencia grande del Ministerio de Economía también acá atrás. Bueno, puedo adelantarme a las primeras diapositivas para poder contarle de qué se trata este proyecto. Como ustedes saben, estuvimos en los últimos meses en esta discusión en la Comisión de Mujer y Equidad de Género. Hay un par de diputadas que estuvieron en esa conversación, creo que van a ser buenos elementos para que puedan también dar el tono de cómo dimos una muy buena conversación en la Comisión de Mujer y Equidad de Género sobre este proyecto, cuyo objetivo principal es poder incorporar a más mujeres en los espacios más importantes de toma de decisiones en lo económico, que es justamente los gobiernos corporativos de empresas, particularmente de sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales. Y esto, como van a ver en las diapositivas que les vamos a ir contando, que les vamos a ir mostrando, perdón, se argumenta en varios antecedentes que queremos brevemente pasarles para que esto obviamente puedan exponerlo mejor las invitadas, los invitados que pueda la comisión citar. Vayamos ya les pasé por el objetivo, ahora vayamos a los antecedentes y fundamentos. La siguiente diapositiva, lo que ustedes ven, es cómo está Chile en la comparación internacional. Creo que siempre es bueno empezar a posicionar primero la primera fotografía de en qué lugar está Chile, cómo está Chile en la participación de mujeres en distintos espacios de toma de decisión en lo económico, particularmente la participación de la mujer en puestos directivos. Acá este gráfico muestra Chile resaltado y todos los otros países de la OCDE y cómo finalmente nos comportamos nosotros. Como ustedes pueden ver ahí, el promedio de participación de mujeres en los directorios de grandes empresas de los países que pertenecen a la OCDE es de cerca de un 30%. Chile está en el último cuartil con un promedio de cerca del 15%. Y como ustedes ven, los países que se desempeñan mejor en este indicador, que son Islandia, Francia y Noruega, son países que han incorporado cuotas de forma gradual, pero que han incorporado cuotas en su normativa, porque un dato que creo que es bien elocuente en esta discusión es que existen tres formas de abordar la discusión sobre más mujeres en espacios de toma de decisiones en lo económico. Por una parte, la autorregulación, es decir, cuando no existe ninguna normativa en los países que exija a empresas a incorporar a mujeres en los espacios de toma de decisiones en lo económico. Esos países en conjunto, en promedio, muestran que las mujeres tienen un 15% de participación, muy similar a lo que muestra Chile. Tenemos un segundo modelo, que es el modelo de comply or explain, es decir, cumple una cuota y si no la cumples, explica por qué no la cumpliste. Esos países muestran un promedio de cerca del 26-25%, y por otra parte tenemos los países ya que han incorporado alguna cuota requerida, y esos países tienen, por supuesto, una cifra cercana al 40%. O sea, y por lo tanto creo que la discusión que nosotros ofrecemos dar es en cuál de estos modelos nos gustaría que estuviese nuestro país, porque la verdad es que efectivamente los datos son bastante ilustrativos para mostrar cómo los países se desempeñan en este indicador. Pasemos a la siguiente diapositiva. Además de estos antecedentes a nivel internacional, algo bien importante es mostrar las distintas iniciativas que, por ejemplo, la Unión Europea está considerando para poder acercarse a la participación de un 40% de mujeres en los espacios de toma de decisión a partir del año 2026, es decir, solamente muy pronto. La Unión Europea va a implementar cuotas requeridas de al menos un 40% de mujeres en los directorios de las grandes empresas de todos sus Estados miembros, y esto ha sido una discusión muy rica en todos los países de la Unión Europea, porque efectivamente se han empezado a avanzar en todas las políticas que sean necesarias para poder llegar a esa cuota que va a ser requerida desde el año 2026. Pasemos a la siguiente diapositiva, por favor. Ahora me voy a la situación a nivel nacional. Los datos que ustedes ven acá
son del cuarto reporte de indicadores de género en empresas en Chile, que lo hacen en un trabajo conjunto del Ministerio de Economía, de Hacienda y la Fundación Chile Mujeres. En el primer cuadrante ustedes pueden ver las cifras que yo ya les estaba mostrando anteriormente. Hay un cerca de 14% de puestos directivos ocupados por mujeres. Si nos vamos a una línea más de gerencias, las mujeres ocupan más espacios, estamos cerca de un 22%, y luego ya a nivel de plantas de trabajadoras, trabajadores, estamos en un 40%. Esto es lo que tradicionalmente se describe como el techo de cristal, es decir, las mujeres entran al mercado laboral con cierta, por supuesto, brecha en la participación laboral, ahí ya existe una brecha, pero cuando van subiendo de escalones, cuando empiezan a tener su carrera profesional dentro de la empresa, se encuentran con un techo de cristal, y eso es lo que evidencia estos datos. Hay también, pasándome al último cuadrante, hay las llamadas empresas cero, es decir, empresas que no tienen a ninguna mujer dentro de sus empresas, son cerca del 45%, es decir, que 45% de las empresas de nuestro país no tienen ninguna mujer en sus directorios, y eso es una cifra, por supuesto, preocupante, además de que otras encuestas, por ejemplo, una que se publicó en el Diario Financiero, demuestra que en muchas empresas no manifiestan que esto sea un problema y por lo tanto no están tomando ninguna medida para poder remediarlo. Pasemos a la siguiente diapositiva. Estos son datos que vuelven a mostrar con otras fuentes de información, esta vez el informe de género en el sistema financiero que hace la Comisión para el Mercado Financiero, y efectivamente los datos siguen siendo coherentes con lo que le estaba mostrando anteriormente, con fuentes distintas. Por una parte, el reporte de la OCDE, el reporte de Chile Mujeres y el de la Comisión para el Mercado Financiero. Es decir, hay una participación muy minoritaria de la mujer en los espacios más importantes de toma de decisiones en lo económico en las empresas privadas, y esto nosotros es el principal argumento de que necesitamos poder avanzar a que esta brecha se reduzca. La CMF ha dicho que si es que no se hace nada, probablemente cuánto nos vamos a demorar en poder cerrar esta brecha es que exceda los 40 años, y como yo les mencionaba, los otros modelos que han seguido los países son muy claros en poder decir que si es que nosotros establecemos una cuota requerida como la que nosotros estamos proponiendo, podemos llegar en un plazo razonable, en un plazo gradual, a una participación de al menos un 40% de las mujeres en los gobiernos corporativos de empresas. Pasemos a la siguiente diapositiva. Hay distintas iniciativas en nuestro país que han abordado la participación de la mujer en distintas empresas. Creo que el antecedente más reciente es la ley que establece la representación de género en los directorios de empresas públicas. Esta ley se empezó a aplicar, se aprobó en el año 2021, la aplicación ha sido muy exitosa, todas las empresas del sistema CEP, por supuesto, la cumplen, y hoy día tenemos un 51% de los puestos directivos de la empresa CEP que están justamente ocupados por mujeres, y además un 37% de estas empresas son dirigidas por mujeres. Además, una norma de carácter general de la CMF, que es la que nos ha ayudado a tener harta información, también a la CMF, que exige a las empresas poder entregarle, por ejemplo, la composición de los directorios. Y de acá es donde han surgido todos los reportes que yo les venía mostrando anteriormente. Pasemos a la siguiente diapositiva. Dados estos antecedentes a nivel más cuantitativo y cómo se posiciona Chile en el panorama internacional, como también las distintas iniciativas que se están tomando en los otros países, es que el proyecto de Más Mujeres en Directorio justamente persigue objetivos que son duales. Por una parte, hay un objetivo propio de mayor justicia, o sea, las mujeres somos al menos el 50% de la población y por lo tanto es de todo sentido de mayor democracia y de mayor igualdad poder hacer que las mujeres podamos participar en todos los espacios de toma de decisión en lo económico. Y acá hay un dato bien importante que a mí me gusta siempre poner a disposición en los espacios donde nosotros conversamos sobre este proyecto, y es sobre el reporte del Global Gender Gap Report del World Economic Forum. Este reporte lo que hace es mostrar distintos indicadores para ver cuánta brecha de género hay en los distintos países. Este reporte en los últimos años ha mostrado que Chile ha aumentado harto en su ranking, es decir, estamos mejor.
que en años anteriores. De hecho, en estos momentos pasamos en el último reporte del año 2022, y ese reporte lo que mostró es que pasamos del ranking del número 70 al número 47, lo que evidentemente manifiesta que ha habido una mejora sustantiva. Pero este índice está compuesto por 4 subíndices. Uno es de participación política, otro es de participación económica, otro es de salud y otro es de educación. Y lo que se evidencia es que en el de participación política es efectivamente en el que mejor nosotros nos desempeñamos. Estamos en el ranking, creo que cerca de número 30, 32. Pero en el de participación económica es en el que por lejos peor nos desempeñamos. En ese estamos en el lugar número 105. Y efectivamente evidencia que ha habido un espacio donde la brecha de género se manifiesta con mayor intensidad y que ha costado más cerrarla. Y eso es en lo económico, y eso es justamente lo que busca remediar este proyecto. Romper el techo de cristal, que es justamente lo que yo les mostraba en las gráficas anteriores. Según datos del Instituto de Directores de Chile, el 61% de los directores de empresas IPSAS, como yo les decía, son ingenieros comerciales, son ingenieros civiles principalmente. También hay una presencia importante de abogados. ¿Por qué les muestro esto? Es porque muchas veces lo que se dice es que no hay mujeres disponibles para poder ocupar estos cargos en los gobiernos corporativos. Y cuando uno empieza a analizar qué tipo de profesión tienen las personas que ocupan los cargos de los gobiernos corporativos, mayoritariamente son ingenieros o abogados. Entonces, si uno va a analizar al tiro, okay, vamos a ver la matrícula de estas carreras o la tasa de egreso, y es paritaria, y muchas veces es mayoritariamente de mujeres. Por lo tanto, existe un techo dentro del mercado laboral, pero también antes, que efectivamente impide que mujeres que son capaces puedan llegar a estos espacios de toma de decisión. Pasemos a la siguiente diapositiva. Más mujeres en directorios también significa modernizar la empresa conforme a los estándares internacionales. Como yo les decía, no solamente países miembros de la OCDE, sino que la Unión Europea completa está avanzando en esta dirección. Y además se han manifestado muchos inversionistas extranjeros justamente preocupados por este tipo de iniciativas. Sin ir más lejos, el Fondo Soberano de Noruega, que es uno de los más grandes del mundo, que tiene una participación de cerca de 10.000 empresas, empezó a comunicar la necesidad de ver la composición de los gobiernos corporativos de las empresas, donde iba a empezar a ver sus fondos de inversión, donde, o sea, los criterios de elegibilidad de activos de fondos soberanos van a empezar a considerar este tipo de criterios, y por lo tanto este proyecto también lo que busca es modernizar a la empresa de nuestro país para poder estar preparado en los siguientes estándares que van a empezar a requerir distintos inversionistas internacionales. Pasemos a la siguiente diapositiva. Finalmente, más mujeres en directorio también significa una economía más productiva, una economía más innovadora. Y esto también creo que es bien relevante entendiendo cuáles son los desafíos que presenta nuestra economía. La evidencia lo que nos muestra es que hay una relación positiva o mixta, o sea, mixta me refiero a que obviamente depende también de otros factores, sobre distintos indicadores de mayor diversidad de género con distintos indicadores de desempeño de las empresas. Por ejemplo, espacios más diversos en nivel de empresas evidencian empresas con mayores niveles de innovación, de mayor gasto en I+D, de menor fraude corporativo, y esto es muy relevante porque efectivamente nos pasamos mucho tiempo en la discusión de este proyecto, cuál era la evidencia disponible para poder decir que esto era algo bueno para la economía, y la evidencia disponible lo que muestra es lo que yo le estoy mencionando acá, que toda la evidencia disponible muestra que existe un efecto positivo o mixto en la inclusión de más mujeres o este tipo de movidas para el desempeño de la economía. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ahora me voy, y con esto ya voy terminando, comentándole un poco cómo fue el trabajo que desde el Ministerio de Economía nosotros levantamos para poder llegar al articulado y al diseño que nosotros estamos proponiendo acá. Nosotros partimos con una idea de poder avanzar con un modelo un poco más limpio, pensando en este modelo, el tercer modelo de cuota requerida. Pero tuvimos varios espacios de conversación con empresas, con directorios, con distintas organizaciones que han seguido este tema en nuestro país durante mucho tiempo, y finalmente alcanzamos algo que les voy a mostrar a continuación, que es un modelo mixto y de aplicación gradual que mezcla justamente el modelo de Comply or Explain o cuota sugerida para luego avanzar un modelo de cuota requerida, y esto ha sido muy valorado, como ustedes pueden ver, por distintas instituciones que han estado involucradas en esta discusión durante mucho tiempo en nuestro país. Pasemos a la siguiente diapositiva.
Los ejes del proyecto, como yo les decía, es justamente poder incorporar a más mujeres en sociedades anónimas abiertas especiales. Tiene una fórmula mixta de aplicación gradual y algo también bien relevante pensando en cómo se ha dado también la discusión de este tipo de iniciativas, es que nosotros dejamos a libertad de cada empresa que pueda definir cuál es el mecanismo de elección de las directoras para poder cumplir tanto la cuota requerida como la cuota sugerida, siguiendo un poco la normativa sobre directores independientes que tiene también nuestra legislación en gobiernos corporativos. Pasemos al siguiente en esta justamente. Bueno, el proyecto, como yo le comentaba al presidente cuando pudimos conversar, es un proyecto bastante simple. Está compuesto de un artículo único en régimen permanente y también un artículo transitorio con 4 numerales. Solamente estamos modificando un cuerpo normativo, que es el régimen, que es la ley, perdón, sobre sociedades anónimas, para poder hacer este proyecto, esta ley aplicable solamente a las sociedades anónimas abiertas y especiales, que serían cerca de 430 empresas según los datos de la CMF. La fiscalización le corresponde a la CMF, nosotros no estamos haciendo ninguna innovación sancionatoria, acá aplican todas las reglas generales que tiene la CMF como órgano fiscalizador. Y como yo les mencionaba, tenemos una forma y estamos hoy día proponiendo algo que es bien único en todos los países que han querido avanzar en este tipo de políticas, una fórmula mixta y de cumplimiento gradual. Es decir, los primeros 6 años de aplicación va a estar en régimen el modelo de Comply or Explain, es decir, cumple o explica por qué no estás cumpliendo. Del año 0 al año 3, una cuota sugerida de al menos un 20%, luego del año 3 al año 6, una cuota sugerida de al menos un 40%, para luego dar paso a la cuota requerida de un 30%. Pasemos a la siguiente diapositiva. Este es el esquema que refleja justamente el diseño que nosotros estamos proponiendo. Creo que esta es la última diapositiva, porque la próxima debería ser Ministerio de Economía. Eso. Muchas gracias, ministra. Bien, ¿preguntas? ¿Diputados? Diputado Lavín. Yo tengo una pregunta, porque este es el proyecto de ley y no veo aquí el tema de la gradualidad, eso está... En el transitorio, ¿no? En los transitorios. Transitorio. Se establece la gradualidad. Los 4 numerales del artículo transitorio establecen justamente la gradualidad en términos de claro, el sugerido requerido, pero sobre todo en términos de el 20% al 40%, tanto para los directores que son permanentes como para los suplentes. Yo quiero sugerir lo siguiente, dado de que esto va a las empresas del IPSA, que son 430, yo creo que sería bueno escucharlas, algunas de ellas, sobre todo a los bancos, las compañías de seguros, las FP, el retail, las SOFOFA, CPC, que son donde va destinado el proyecto de ley, digamos, como para escuchar efectivamente su opinión. Además, obviamente, del ministro, mujer de equidad, la ministra de Mujer y Equidad de Género, algunas otras. Entonces, yo en la próxima sesión que toquemos el tema, para poder invitar a las personas que van a ser afectadas por este proyecto de ley, que son aquellas IPS. Bueno, la Asociación de Bancos, las compañías de seguro, la Asociación de AFP, el retail financiero, la SOFOFA, la CPC. Que no, pero estoy colocando algunas, vamos a ver cuáles de ellos invitamos, digamos. Ministra. Sí, presidente, sí, creo que es una muy buena idea. Nosotros podemos también sugerir ciertos invitados. Creo que la CMF puede ser un muy buen invitado. También desde el Instituto de Directores de Chile, que han sido bien importantes en esto. Chile Mujeres, por ejemplo, que han sido instituciones que han seguido bien de cerca el diseño de este proyecto. Y también distintas empresas que, por ejemplo, hoy día están cumpliendo parte de la cuota requerida. Nosotros nos hemos podido reunir con ellos y tienen experiencias que yo creo que son bien importantes que Así puedan es. compartir. Lo vamos a hacer. Así que sugiero, le hacen llegar al secretario la sugerencia para tratarlo. Le agradezco, acordado, le agradezco, ministra, por venir a presentarle. Diputado. Sobre este proyecto, quisiera solicitar a la Secretaría si es que hay otras mociones parlamentarias similares a esta, porque yo entiendo que las hay. De hecho, si no me equivoco, la diputada Cid es autora de uno o proyecto o que tenga relación respecto a mujeres en directorios, para también tener esos antecedentes sobre la mesa, porque se pueden complementar o podríamos
ver qué se puede hacer. Sí. Había una, Sí, bueno, cuando ahí en yo- 2021, acuérdense que votamos en ese proyecto y estaba una indicación que se sacó y se rechazó esa indicación para las entidades privadas y quedó solamente en las empresas públicas Así es. en el año 2021. Entonces, a lo mejor por ahí pasó algo. Presidente, Sí. si me permite, lo que pasa es que nosotros no somos la comisión técnica, somos segunda comisión. Ujú. La comisión materia es la comisión de mujeres y tenemos que ahogarnos estricta y únicamente al texto que aprobó la comisión de mujeres. Así es. Ese es Así el es. cometido de esta comisión. Así es, pero como somos una comisión de economía, tenemos que escuchar a los No, involucrados. a los que quieran, no hay problema. Sí, listo. Perfecto, le agradezco, ministra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, en tercer trámite, muchas gracias, subsecretaria, por estar y esperar. Comenzamos la discusión y votación en particular del proyecto de ley iniciado en mensaje con urgencia calificada de simple, ¿cierto? Con respecto a apuestas, plataformas de apuestas en línea. Hay sugerencias, no sé si les parece a ustedes, diputados, perdón, silencio. Mire, para proceder en la votación de las plataformas de apuestas en línea, se sugiere una votación conjunta para todos los artículos que no han sido objeto de indicaciones ni por el Ejecutivo ni por los diputados. No son muchas, pero poder partir votando aquellos que no tienen indicaciones. En segundo lugar, votar en conjunto con todos los artículos que han sido objeto de indicaciones solo el Ejecutivo. Se entiende que ha habido consenso con la mesa que se hizo, digamos, cuyo contenido fue transmitido por la Secretaría de Hacienda de esta comisión y respecto a los cuales no se han levantado reparos. Y en tercer lugar, votar a uno los artículos que han sido objeto de indicaciones por parte del Ejecutivo y de los diputados y diputadas. ¿Ese les parece el orden para hacerlo más claro, diputado Lavín? Presidente, yo tengo aprensiones respecto a lo que usted acaba de sugerir, debido a que es un proyecto muy largo, van a ir surgiendo dudas también a medida que vamos discutiendo. Si nosotros votamos esos artículos, vamos a dejar cerrada una posible reapertura y discusión. Entonces, yo preferiría hacerlo de manera más ordenada y ir uno a uno. Ir uno a uno de principio a fin. ¿Qué dicen parlamentarios? ¿Apoyan la moción? ¿Diputada? No. Sí, tenemos que reabrir el debate. Ya, partamos. ¿Para qué nos vamos a detener? Entonces No. coge la Otra sugerencia cosa que- que hizo de Vamos buena por- fe Sí. la subsecretaría de Hacienda y lo realizó esta secretaria. Ya. Perfecto, presidente. Vamos. Sí, vota. subsecretaria. Tiene la palabra. Sí, sin perjuicio de que entiendo que no se aceptó el orden de proceder con las votaciones, todo aquello que no tuvo ningún tipo de indicación, tanto de los parlamentarios como del Ejecutivo, en realidad son normas son pocas y son precisiones. Por ejemplo, ahora vamos a hablar de superintendencia, de casino, apuesta y juegos de azar. O sea, de verdad, evidentemente si prefieren ir artículo por artículo, quizás también otra forma de hacer la discusión es ir por temas, porque de esa forma todo un mismo tema, todos los artículos que abarcan una misma materia, se pueden revisar al mismo tiempo y entonces no vuelve hacia atrás con temas que pudiesen ser levantados en otro ámbito. Digo, justamente porque como el proyecto es largo, también pensando en que cuando lleguemos a lo mejor a otro artículo que trata un tema que había sido tratado antes, se nos puede enredar, también porque uno va pasando como por distintas materias a lo largo del proyecto. Entonces también podríamos nosotros sugerir y trabajar en un ordenamiento en base a que todas las materias de un mismo ámbito se cubran
en una sesión, después pasamos a otros ámbitos y así no nos vamos saltando de tema en tema. Eso como sugerencia no ha ocurrido en otros proyectos. Sí. Es que ese es el problema. Claro, habría que tener el índice completo. El Sí, problema es, secretario. yo encuentro, la decisión la toman ustedes, estimados diputados, la idea de votar los artículos que no han sido objeto de indicaciones, se supone que son No, pues está hablando la sí, secretaria por temas, digamos. no hubo problema, ahí no habría problema. Pero lo que propone la subsecretaria tendría que ser tener un índice temático con los artículos pertinentes, que también podemos caer en lo mismo y de repente votamos un tema y se nos queda un artículo. Ya, no discutamos más, ya, partamos votando. Vamos con. Ya, presidente, Dele. entonces se da inicio a la discusión. Ahora, votación en particular. Sí, a la discusión y votación en particular del proyecto. Hay una indicación del Ejecutivo, si la ley, sí, la número 1 del Ejecutivo. Indicaciones del Ejecutivo. Al artículo 1, para intercalar en el artículo 1 entre la palabra ilegal y la frase y resguardar el interés fiscal, la expresión regular las actividades de publicidad. Presidente, primero en realidad habría que leer la indicación de la diputada Baise, que introduce un artículo 1 nuevo del siguiente tenor, porque si se aprueba ese, lo otro sería el artículo 2, 3 y así sucesivamente. Bueno, La número 1 de la diputada Baise, por favor. Indicación de la diputada señora Flor Báez. Introdúcese un artículo 1 nuevo del siguiente tenor. Artículo 1. Apruébese la ley que regula la autorización, funcionamiento y otros aspectos de las plataformas de apuesta en línea. Perdón, ¿este es un nuevo artículo o está reemplazando el artículo 1? El que dice que introduce un artículo 1 nuevo, como dando a entender que el primero pasaría a ser segundo. Entonces este reemplaza derechamente. Ya lo reemplaza. Entonces se entiende que, presidente, se entiende que lo está reemplazando el artículo 1, la parte inicial. ¿Y cómo lo hacemos? Yo también tengo una indicación que también reemplaza el artículo 1. Para reemplazar en el artículo 1 Claro. los artículos 1 y 2. No, es que primero hay que referirse al enunciado lo que está cambiando la diputada es el enunciado. O sea, dice apruébese la ley que regula la autorización, funcionamiento y otros aspectos de la plataforma de apuesta en línea. Lo deja distinto a como está el enunciado del artículo 1. Si usted quiere le da la palabra y lo explica a la diputada. Diputada. Puedo decir que lo que hace es desglosar este desarrollo, porque en el que está hoy día dice desarrollo, regula el desarrollo. El desarrollo me parece muy ambiguo, lo que hacemos es explicitar que regula la autorización, funcionamiento y otros aspectos de la plataforma puesta en línea. O sea, es decir, especifica autorización, funcionamiento y otros. Sí, está. Bueno. Enunciado. Al enunciado. ¿En votación, presidente? Sí. Perdón, subsecretario. Perdón. No, o sea, el dentro. Si vamos a ir por artículo, Claro. entonces, Démosle. presidente, por su intermedio, nosotros, si se decide ampliar el título, creemos que entonces sería más apropiado poner algo del siguiente tipo, que recoge lo que señala la diputada, pero lo amplía respecto de los distintos ámbitos que cubre este proyecto, que sería apruébese la ley que regula la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las plataformas de apuestas en línea. Porque si vamos a abrirlo, entonces tenemos que abrirlo respecto de toda la amplitud y no... ¿Por qué no presenta ¿Presentamos una indicación? Agregarle esa. Yo entiendo que si hay acuerdo se puede... Sí. ¿Están de acuerdo? ¿Están de acuerdo? El secretario lo puede. Administración, funcionamiento, ¿qué más? Apruébese la ley que regula la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las plataformas de otros apuesta en aspectos línea. de las plataformas de apuesta en línea. Fiscalización. Es coincidente con lo que está en el artículo 1. Entonces quedaría. Entonces, para tener claridad, apruébese la ley que regula la administración. No, autorización,
que apruébese la ley que regula la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización. Y otro. No, de la plataforma. ¿Qué es la plataforma? Afuera. Ya, la plataforma de puesta en línea. En dirección. Sí, diputada. Sí, así es. La autorización, funcionamiento, administración, y fiscalización y otros aspectos de la plataforma en línea. Sí. De la- Y otro Sí, aspecto. y otro aspecto, sí, pues. Solamente se coloca, se agregan los conceptos de administración y fiscalización. Entonces, en votación, la indicación número 1, modificada con la propuesta que hace en votación, la indicación número 1 de la diputada Baise, con la propuesta de modificación que por unanimidad la comisión acuerda incorporar, que hace la subsecretaria de Economía. En votación, diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. Diputada Bravo. Abstención. Diputado Calisto. Diputada Cid. Diputado de la Carrera. Déjeme para el final, por favor. Estoy aquí, don Álvaro. Ya. Si ya. me puede dejar para el final antes del Sí, presidente. no hay problema. Diputado Lavín. Gracias. A favor. Diputado Manuchari. ¿No está? Diputado Mateson. A favor. Diputado Morales. A Diputado favor, Morales. secretario. La diputada Morales. Diputado Pino. Diputada Baise. Diputada Cid. Diputada Cid. A favor, Sofía. que no se escuchaba. Justo se cortó, por eso no lo escuché. A Ya, favor. diputado, señor presidente, A favor. a favor. Aprobada la indicación número 1. Bien. Después, déjeme ver si el Ejecutivo tiene indicaciones acá. Pero hasta qué número, en dónde aparece en el numeral 2 del artículo 2, ya. Sí, ya. Indicaciones del diputado Mellado. Bien, sí. ¿Le puede dar lectura a la indicación número 2 del diputado Mellado, por favor? Presidente, tengo una duda. Sí, diputado. ¿Qué pasó con esta del Ejecutivo? ¿Está aprobado porque no tiene indicación? El artículo primero del Ejecutivo. Sí, pues. Es que hay dos. Soy Romy Medina, coordinadora de la red de mujeres. Es que yo no sé si son incompatibles la del diputado Mellado con la del Ejecutivo. Ya, entonces habría que votar la del Ejecutivo, la indicación número 1 del Ejecutivo, para intercalar en el artículo 1 entre la palabra ilegal y la frase y resguardar el interés fiscal, la expresión regula las actividades de publicidad. Diputado Mellado, ¿no modifica esto? No. Yo también, sí. Yo le hago más extensa la redacción. Entonces votemos la del diputado Mellado. Hago más extensa la redacción completa y coloco prevenir en la Le damos lectura del diputado Mellado Ya. y si queda comprendida, se entendería rechazada. Si es que aprueba la del diputado Mellado, se entendería rechazar la del Ejecutivo. Perfecto. Porque estaría comprendida en la del diputado Mellado. ¿Diputado Levin? Sí. ¿No? ¿Está bien? Denle Sí, lectura. dale lectura. 2. Del diputado señor Miguel Mellado, para reemplazar en el artículo primero los artículos 1 y 2, pasando el actual artículo 3 a ser el segundo y así sucesivamente por el siguiente. Artículo 1. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos bajo los cuales se podrán realizar apuestas en línea, fijando las condiciones para la autorización, funcionamiento, explotación, administración y fiscalización de las plataformas que permiten realizar apuestas en línea, con el objeto de proteger la fe pública y los derechos de los jugadores, las acciones de promoción de la práctica de apuestas en línea responsables que deben llevar a cabo las plataformas de apuestas en línea, prevenir el acceso de menores de edad a estas plataformas y el desarrollo de conductas adictivas relacionadas con el desarrollo de apuestas en línea, prevenir el desarrollo del juego ilegal, prevenir el fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo,
regular la publicidad y promoción acorde a los estándares internacionales y resguardar el interés fiscal. Subsecretario. Eh, tenemos un comentario al respecto de la indicación, no porque en sí mismo, como artículo 1, lo que se señala acá pudiese no estar correcto, si el problema es que elimina el artículo 2. Y el artículo 2, porque dice que se junta el 1 con el 2, y el artículo 2 lo que decía es lo siguiente: corresponde al Estado determinar en los términos previstos en esta ley los requisitos y condiciones bajo los cuales se podrán realizar apuestas en línea, la reglamentación general de la misma, las acciones de promoción de la práctica de apuestas en línea responsables que deban llevarse a cabo en las plataformas de apuesta en línea, así como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlo, todo lo anterior atendido el carácter excepcional de su explotación comercial. Por tanto, no queda claro a quién le correspondería, por tanto, la responsabilidad si es que no existe este artículo 2 y se junta el 1 con el 2, porque no se está juntando a plenitud también a quién le corresponde la responsabilidad. Sí. Sí, po. Lo que pasa es, ¿Cómo? lo que pasa es que la indicación del diputado me llama más gravosa. Y si se acepta, desaparece el artículo 2. Hay que partir por las sustitutivas o las que reemplacen. Si se rechaza la indicación del diputado Mellado, pervive el artículo 2 para estos efectos. Claro, se subsumió en el tema de hablar del desarrollo de las conductas adictivas y todo esto, digamos, completo en el juego de la fe pública, digamos. Hace toda una reacción completa, digamos. Pero va más al artículo primero, podemos dejar el artículo segundo, O sea, usted reemplaza solo el artículo Luego el primero. artículo primero. Ya, o sea, para reemplazar, perdón, presidente, para reemplazar en el artículo primero, solo el artículo primero, Sí, solo el artículo primero, solo el primero. solo el artículo primero, Ujú. pasando el actual primero hacia el segundo. Tiene razón, queda más claro en el artículo segundo lo que corresponde. El primero, hacer, ya, entonces para reemplazar el artículo primero, el primero, es que el primero con letras, el artículo primero que está subsumido por el siguiente. Espera, déjenme anotar acá, porque esto va a quedar más enredado que por el... Y la indicación venía en el artículo primero donde reemplazan la palabra ilegal por resguardar. Entonces hay que ver, po. No. Se entendería rechazada. Si aprobamos la del diputado Mellado, se entendería rechazada la del Ejecutivo. Sí, diputada. Sí, es que tengo la duda, creo, como técnica legislativa aquí o de trabajo, porque ocurre que yo, o sea, estoy personalizando en mí, pero lo mismo el diputado Félix González. Yo también tengo una modificación al artículo primero donde reemplazo las palabras X, que no coincidiría con lo que si se aprueba lo del diputado Mellado. O sea, ¿cómo voy a quedar fuera yo solo porque se aprobó la del diputado Mellado? Porque no es en el mismo contexto. Yo estoy hablando con respecto a la del Ejecutivo, que sí tiene las expresiones donde dice establecer. Yo digo que como ejemplo, dice que debo cambiar por regular. En el caso de prevenir, yo digo que es impedir, porque es una norma más exigente, que yo voté en contra en general, así que por lo tanto mis indicaciones van a ir a ser más Secretario, ¿puede? exigentes. Sí, Lo que pasa secretario, ¿puede? es que hay que partir, vuelvo a reiterar, Pero porque imagínense que aprobamos la suya y después aprobamos la del diputado. por eso, pero explíquele el secretario. Primero hay que votar las indicaciones que sustituyen, reemplazan o eliminan o sea, las que sustituyen o reemplazan un artículo. Eso es lo primero, que es lo más gravoso que le puede pasar a un artículo, que un diputado quiera reemplazarlo. Porque ¿qué pasa si votamos una indicación que quiera modificar el artículo primero y después votamos de varios diputados que lo modifican y después votamos la del diputado Mellado, que lo reemplaza al final? Primero hay que ver la más gravosa, la que más, entre comillas, daño le hace al artículo o la que más incide en el artículo, que en este caso es reemplazarlo. De ahí se parte. Si se rechaza la del diputado Mellado,
vemos las indicaciones complementarias al artículo primero. Esa es la lógica. ¿Ok? No sé si que fui claro al respecto. Diputado Lavín. Sí, sobre su indicación, yo creo que queda bien decir que busca prevenir el fraude, el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, pero yo no sé cuáles son las herramientas que tiene este proyecto respecto a eso, porque puede quedar muy bien enunciado, pero no sé si realmente ataca eso. ¿Ya? Eso es un punto. Y el otro punto es que tanto la indicación suya como la Ejecutivo busca regular las actividades de publicidad. Y nosotros, la Cámara de Diputados, aprobamos hace poco tiempo atrás un proyecto que trata específicamente de regular la publicidad de las casas de apuestas que aprobó la Comisión de Deporte y que después se aprobó con una amplia mayoría en la Cámara. Entonces, eso es algo que nosotros ya tenemos resuelto. Entonces, si eso va a venir a... ¿Cómo va a regular, en el fondo, este proyecto la publicidad? ¿De la misma manera que lo hace ese otro proyecto o vamos a borrar todo lo que aprobamos y lo vamos a hacer de una manera distinta? Esa es la pregunta al Ejecutivo. Sí, lo que pasa es que el otro proyecto es una moción parlamentaria, este es un proyecto del Ejecutivo, puede correr más rápido, digamos, de lo que está en este momento en el Senado el otro proyecto. Sí, son temas. Pero secretario. Sí, presidente, por su intermedio. Lo que pasa es que en el proyecto que efectivamente se aprobó desde una moción, no hay una regulación armónica respecto a la publicidad. Por ejemplo, a las plataformas, ¿quién va a fiscalizar? O sea, aquí está más amplio y por tanto importante que quede acá en el sentido más armónico a propósito que estamos regulando las plataformas de juego. Entonces, por eso nos parece importante mantener la palabra publicidad. Y si en algún momento existe un avance de ese otro proyecto que se apruebe antes y vemos que hay algo que en el trámite de este pudiese cambiar, siempre se puede indicar, pero lo que no podemos es dejar de regular la publicidad en el ámbito de las plataformas de juego desde todos los ámbitos que eso significa, es cómo se pone, quién la fiscaliza. Entonces aquí también se le están dando atribuciones a la Superintendencia de Casinos y Juegos, bueno, que de hecho cambia de nombre también, y etcétera, en este ámbito. Entonces, por eso nos parece importante mantenerlo. Perfecto. Diputado Herrera, después el diputado Lavín. Sí, a la subsecretaria. Lo único que cambiaría de la indicación del diputado Mellado en relación a la que haya metido el Ejecutivo es que el Ejecutivo dice regular las actividades de publicidad y la de Mellado dice regular la publicidad. O sea, no hay como mayor diferencia, estaría como subsumida y entonces la dejaría solamente como para reemplazar el 1, no el 2. Así es, el 1, solamente el 1. Sí, diputado Lavín. Ya, perfecto. Pero antes de eso, el mismo punto. ¿Y esto está aquí mismo en el proyecto a través de indicaciones en la regulación de la publicidad? No es reglamento. Sí. Sobre el segundo punto, que tiene que ver con lo que es prevenir el fraude, lavado de activos y financiamiento del terrorismo, efectivamente también es parte del proyecto porque pasan a ser sujetos obligados y por tanto reportan a la UAF, etcétera. Entonces eso también es parte de los proyectos, del proyecto y de las indicaciones. Ya, secretario. Presidente, entonces ponemos en votación la indicación número 2 del diputado señor Mellado, que solo reemplaza el artículo 1 por el siguiente que dio lectura en María Jesús. En votación, diputado Barrera, diputado Bernales, diputada Bravo, diputado Calisto, diputada Cid. Estamos votando la indicación del diputado Mellado, me perdí ahí. Sí, solo sí, perfecto. Ok, a favor. A favor. Yo ya lo dije. Diputado de la Carrera, diputado Lavín. Diputado Manuchari. Diputado Matheson. A favor. Diputada Morales. Diputado. A favor. Diputada Morales está. Diputada Morales, a favor. Diputado Pino. Diputada Flor Baise. Abstención. Señor presidente. A favor. Llegó el diputado Manuchari. Diputado Manuchari, su voto. Manuchari se abstiene.
1, 2, 3, 4. ¿Ah? Bernales. Bernales. 1, 2, 3, 4, 5 a favor, 0 en contra, 5 abstenciones. Se rechaza la indicación del diputado. Ahora habría que votar la del Ejecutivo. La número 1 del Ejecutivo. ¿Damos lectura? Dale, por favor. Perdón, perdón, una pregunta. ¿Pero la del diputado Mellado reemplazaba esto? Reemplazaba el artículo primero, pero fue rechazado. Número 1, ¿no? Es que el artículo primero en genérico no. Hay un artículo primero dentro del artículo primero. Es el que reemplazaba, por así decirlo. Así es. ¿Y eso fue rechazado? Sí. O sea, se empató, No, empató la abstención con con la aprobación. con la aprobación. Ok, y ahora vamos a votar el artículo del Ejecutivo. Ahora el artículo primero del Ejecutivo. No la indicación del Ejecutivo. Perdón, la indicación. Se entiende que esta indicación, como es complementaria al artículo primero, se vota el artículo con la indicación. ¿Se entiende? No se entiende, pero tiene que explicarla, por eso. No, sí. No, pero es que, perdón, deje precisar. Como son complementarias, si se aprueba la indicación, la de la diputada Báez también puede ser complementaria y se entiende que estamos votando el artículo primero con la indicación complementaria. Perfecto. Ya, avancemos. Subsecretario, ya, para que explique. Dale lectura, por favor, a la indicación del Ejecutivo. Indicación del Ejecutivo al artículo primero. Para intercalar en el artículo primero entre la palabra ilegal y la frase y resguardar el interés fiscal, la expresión regular las actividades de publicidad. Y la explica, bueno, está más que explica. Explicada. ¿Votación? En votación la indicación del Ejecutivo. Diputado Barrera. A favor. Diputado Bernales. A favor. Diputada Ana María Bravo. Diputado Calisto. Diputada Cid. A favor. Diputado Gonzalo La Carrera. Diputado Lavín. Diputado Manuchari. El presidente, los que votan pueden votar con micrófono para poder escucharlo. Diputado. Los que estamos en el Zoom. Perfecto, Ya, sí. perfecto. Diputado Matheson. A favor. Diputada Morales. A favor, secretario. Diputado Pino. Diputada Baice. En contra. Diputado Mellado. A favor. 6 a favor, 2 en contra y 2 abstenciones. Se aprueba la indicación del Ejecutivo. Ahora seguimos con la diputada. La indicación número 3 en la siguiente página de la diputada Flor Baice. ¿La puede explicar la diputada? Aquí dale lectura primero, por ya, ok, perfecto. Carito, María Jesús, por favor. Indicación de la diputada señora Flor Báez. Introdúcese las siguientes modificaciones al artículo primero. Reemplácese la palabra establecer por la palabra regular. Reemplácese la palabra prevenir, que viene después de jugadores, por impedir. Reemplácese la palabra prevenir, que viene después de en línea, por sancionar. Agréguese un nuevo párrafo final después del punto aparte que pasa a ser coma, lo siguiente, y de los titulares de las plataformas en línea. Diputada, ¿puede explicar? En lo general es para dejar más rígido, más exigente, porque cuando habla de establecer yo propongo que diga regular. Cuando habla de prevenir el acceso a menores yo digo que hay que impedir. Cuando habla de prevenir nuevamente los que infringen yo digo que hay que sancionar. Y cuando eso, ese. Y lo último que dice para los titulares. Sí. Y de los titulares de las plataformas en línea. Que eso se agrega a lo del Ejecutivo. A lo del Ejecutivo, efectivamente. Dice, ¿Sí?
Sí. Resguardar el interés fiscal. Sí, También el no, resguardar el prevenir el desarrollo del juego integral y resguardar el interés fiscal y de los titulares de las plataformas en línea. Tengo aquí la Sí, después explicación. se reabre el debate. Se refiere a resguardar los intereses considerando que sea optado por la fórmula de mercado semiabierto sujeto a autorizaciones administrativas. No caché nada. ¿Secretario? Eso es. ¿Verdad? Hay que votarlo. En ¿Secretaria? Ah, ¿Algo que hacer? Sí. Muchas gracias, presidente, por su intermedio. Nosotros consideramos que establecer es más propio que regular porque podría entenderse como que no existe provisión actual. Sin perjuicio de aquello, si quieren pueden poner regular, pero nos parece que eso es un tema. Respecto de impedir y prevenir, estamos de acuerdo en que hay que impedir el acceso de, bueno, de hecho teníamos dentro de las sugerencias cambiar todo donde dice menores de edad por niños, niñas y adolescentes, que es lo que hoy día se usa en general a propósito de la Convención de Derechos de los Niños, pero eso es otra cosa. Pero estamos de acuerdo que hay que impedir, pero también hay que prevenir, porque prevenir, el impedir puede ser algo cuando hay, como en casi todas las políticas públicas, no sé, uno tiene que primero prevenir y después a los que ya están impedir, pero no solo per se impedir. Yo creo que también es importante y es parte del proyecto de ley, es mostrar por qué no es bueno que niños, niñas y adolescentes accedan a este tipo de plataformas. Y lo mismo en el caso del desarrollo del juego ilegal, porque lo que se busca no es solo sancionar, sino también prevenir que existan nuevas plataformas ilegales. Y por tanto, respecto de la última parte que dice, y de los titulares de la plataforma, ¿dónde está? Me perdí. Acá. En el caso de la indicación, se buscara resguardar el interés de las plataformas formales que se ven afectadas por los juegos ilegales. Entonces, lo que sugeriríamos sería poner ya los titulares de las plataformas de apuesta en línea que cuenten con licencia de operación bajo el marco de esta ley, porque si no también vamos a resguardar los intereses de las plataformas ilegales, que es parte de lo que queremos justamente eliminar en este proyecto de ley. Eso es por su intermedio, presidente. Gracias. ¿hay más debate? ¿Hay más? ¿Algún otro diputado? Sí, diputado Barrera. No sé si se puede, presidente, tratar de que el secretario pueda incluir lo que ha dicho la subsecretaria. A mí me hace mucho sentido. Eso, lo último de las plataformas de línea que tienen o que cumple con la ley en el fondo, agregar también lo que tiene que ver con los niños, niñas y adolescentes y no sacar la palabra prevenir por impedir, sino que prevenir y además impedir. Claro. Habría que Sí, corregir. ¿Sabes lo que pasa? lo que pasa es que hay que ver la indicación de la No diputada, que sé hay que si buscarla. es que es complementario, o sea, la enriquece, no la está cambiando. Lo que Morales está pidiendo la palabra. Es que ¿sabes lo que pasa? Pero ordenemos. Si van a hablar, la diputada Morales primero. Tenía la palabra. Sí, reforzar el punto que creo que entre la indicación de la diputada Baice y lo que señala la subsecretaria podemos llegar a un mejor texto. Entonces, sí es posible que podamos preparar una indicación, si le pasa a la diputada, si le parece a la diputada, en que incluyamos estas mejoras y así podríamos votar todos por una mejor norma. Muy bien, muchas gracias, diputada Morales. ¿Diputada Baiza? ¿Diputada Baiza? Sí, estoy de acuerdo. Sí, lo Con esta- que se haga en conjunto. Entonces no se puede poner en votación, ¿Se puede poner en no votación? haya claridad de cómo va a quedar. Pero ¿Pueden redactar? que lo redacte. Si la ¿Pueden redacta redactar la no, indicación? no, yo no No. ¿Pueden ayudar a redactar? Perfecto. ¿Ah? ¿Perdón? Sí. Ya, vamos al próximo. Pero, bueno. Mientras se redacta, digamos, para poder avanzar. ¿Van a decir cómo va a quedar la indicación o la van a dejar para Sí, después? que se va a redactar mejor la indicación, pero vamos a seguir con otra para que mientras se redacta. Subsecretaria. Presidente del diputado Félix González. El subsecretario primero. Perdón, disculpe. Sí. Sí, porque no sé si también habrá que complementar con lo que viene ahora, por eso hay que ver bien. ¿Y el diputado Félix? ¿La puede leer? ¿Quién la va a defender? No, pero hay que leerla primero, presidente. Ya. Indicación del diputado señor Félix González. En el artículo primero del proyecto de ley, incorpórase a continuación de la palabra pública la siguiente frase:
definir y resguardar el rol social del mercado de las apuestas en línea. No, yo no lo voy a defender, pero yo entiendo que el punto que está haciendo el diputado González es el que él vino a defender por el tema de su región, con Polla, que hay entiendo, no, lotería que tiene un rol con la universidad de la región, por lo tanto por ahí yo creo que va justamente ese sentido. Pero él tiene que... Diputado, David. Yo puedo entender cuál es la intención del diputado González, pero en el fondo es demasiado ambigua la definición que desea incluir. Yo no sé qué significa esto. Así es. ¿El subsecretario primero? Bueno, subsecretario. Sí, presidente, por su intermedio. Nosotros, al igual como lo señala el diputado Lavín, creemos que el rol social en este mercado no nos queda muy claro cuál sería. Al contrario, lo que estamos tratando de regular es la mitigación de externalidades negativas que produce el desarrollo de esta actividad. Por tanto, si bien es cierto, entendemos que hay que resguardar lo que pasa con lotería y también en el caso de la polla, eso está tratado más adelante con artículos específicos en relación al rol tanto de lotería como polla y también en el caso de la hípica. Entonces nos parece que no procede incorporarlo en este artículo primero. ¿Proponemos rechazarlo por O sea, unanimidad? no, pero es Hay que que hay que votar. votarla, Ya, votarla. votémoslo. Ya, diputado David. Votémoslo. En votación. Ya, en votación. Diputado Barrera, la unanimidad no servía. Diputado Bernales, Este no lo entiendo, no sé si Al bueno final- o diputado Bravo, Me abstengo. diputado Calixto, diputada Cid, Diputada- Sí, lo que pasa es que, bueno, ¿va a haber acuerdo para votarla en contra o no? ¿No Es hay que acuerdo? esta es del diputado Félix González, que Bueno, no están de acuerdo. no está clara es para, que está entonces clara. la para explicación que dieron, algunos. que en el fondo no estaba claro. Claro. Sí, la voto en contra. En contra ya. Diputado de Carrera, diputado Lavín, En contra. diputado Manuchari, diputado Mateson, abstención. diputada Morales, A favor, secretario. diputado Pino, diputada Baice, Sí, yo en contra, pero quiero argumentar que estoy absolutamente a favor de que se resguarde precisamente lo que se planteó en la sesión anterior respecto a, en el caso de la Universidad de Concepción, lotería, por ejemplo, que fue una de las preocupaciones que planteó Así es. el diputado González. No he hablado con él, no estoy defendiendo su indicación, pero sí compartíamos esa opinión, pero creo que la indicación aquí no me hace el sentido, Sí. queda una ambigüedad que no me, por lo tanto, por eso la rechazo. Hay otras formas en donde se va a resguardar igualmente eso, el tema que planteamos respecto a los fondos que van a la educación, en el caso de la universidad. Gracias. diputado Bernales, señor presidente, En contra. 2 a favor, 3 en contra 4. y 4 4 en contra. 4 en contra, perdón, 4 en contra y 4 abstenciones. Rechazada. 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 ¿Tenemos algún otro más? Hay que imprimirla, no sé, porque Ah, perfecto. ¿Puede ser? ¿Puede Ya, ser? se la mandé La a ley por favor. no mandan a... Ya, presidente, por su intermedio. Entonces, de acuerdo a lo señalado, lo que proponemos es que quede de la siguiente forma. La presente ley tiene por objeto establecer las condiciones y requisitos para la autorización, funcionamiento, administración y fiscalización de las plataformas que permiten realizar apuestas en línea con el objeto de proteger la fe pública y los derechos de los jugadores, prevenir e impedir el acceso de niños, niñas y adolescentes a estas plataformas y el desarrollo de conductas adictivas relacionadas con el desarrollo de apuestas en línea, prevenir y sancionar el desarrollo del juego ilegal, regular las actividades de publicidad y resguardar el interés fiscal y a los titulares de las plataformas de apuesta en línea que cuenten con una licencia de operación bajo el marco de la ley. Pero perdón, Perfecto. es que no me queda claro, disculpe, Pero- porque es el artículo primero totalmente nuevo.
O Se sea, reemplaza. con Entonces, algunos es que habíamos votado una indicación del Ejecutivo que la habíamos aprobado, que se agregaba, pero está sí, incorporada. Está incorporada. ya, entonces, este sería, a ver, ¿qué sería esto? Indicación para reemplazar artículo primero por el siguiente. ¿Quién la patrocina para tener la seguridad de que todos los diputados? Sí, Me- es la diputada, es de la diputada Weiser en conjunto con el Ejecutivo la redacción. Entonces, lo otro, porque, a ver, déjeme ver qué hemos aprobado respecto a lo otro, no se ha aprobado. Sí, No. es que lo que pasa es que aprobamos lo de la diputada Weiss al principio, que se agregó a esto ya, que quedaría sin efecto lo que se aprobó antes. Título. Esto ya, el título queda perfecto, el título queda, ya, se cambia entonces, se cambia por lo que... Y las sugerencias que hizo la subsecretaria va a quedar una reacción O sea, en el fondo se va a reemplazar este. Se va a reemplazar este, ya. Queda mejor, No, es que para tener, queda para tener más claro. Ya, en votación, la indicación de la diputada Baise y otros diputados que reemplaza el artículo primero por el siguiente. O sea, porque el que Por el que está se leyó. Diputado Barrera, A favor. diputado Bernales, diputada Bravo, Abstención. diputado Calisto, diputada Cid, Abstención. diputado de la Carrera, diputado Lavín, A favor. diputado Manuchari, diputado Mateson, A favor. diputada Morales, A favor, secretario. diputado Pino, diputada Baise, A favor. señor presidente, A favor. 7 a favor, 0 en contra y 3 abstenciones. ¿Aprobó? Sí, se rechaza este artículo porque se aprueba por indicación. Ah, sí. Se aprobó la indicación. Sí, por indicación Vice. Bien. Aprobó, se rechazó. Este está aprobado, rechazado. En el artículo 2, ¿cierto? Hay del Ejecutivo. El artículo 2, hay que le demos lectura al artículo 2 para contextualizar, presidente. Correcto. Artículo 2. Corresponde al Estado determinar en los términos previstos en esta ley los requisitos y condiciones bajo los cuales se podrán realizar apuestas en línea, la reglamentación general de las mismas, las acciones de promoción de la práctica de apuestas en línea responsables que deban llevarse a cabo en las plataformas de apuestas en línea, así como también la autorización y fiscalización de las entidades facultadas para desarrollarlas. Todo lo anterior atendido el carácter excepcional de su explotación comercial. Ya, perdón, hay que ver las indicaciones. A este artículo, el gobierno, el Ejecutivo presentó una indicación que le podemos dar, una indicación Una modificación. que la modifica, al igual que la diputada Baise y el diputado Félix González. Si quiere, le damos lectura a la indicación del Ejecutivo. Perfecto. ¿Qué le parece? Indicación del Ejecutivo para modificar el artículo 2 en el siguiente sentido. A. Modifícase el inciso primero de la siguiente forma. 1. Reemplácese la expresión práctica de apuestas en línea responsables por la expresión prácticas acordes a la política nacional de apuestas responsables. 2. Agrégase a continuación del punto aparte que pasa a ser coma, la frase en razón de las consideraciones de orden público y seguridad nacional que dicha modalidad de apuestas implica. B. Agrégase el siguiente inciso segundo nuevo. Cualquier modalidad de apuestas en general y juegos de azar que se explote comercialmente que no se encuentre autorizada ni regulada por esta u otras leyes se considerará prohibida.
Sí, por favor, subsecretario. Presidente, por su intermedio. Primero señalar que hablamos de una política nacional de apuestas responsables, porque a lo largo del texto, después más adelante, vamos a señalar que existe esta política y esta política no solo aplica a las apuestas en línea, sino que es juego responsable en los casinos y en otros, hípica, etcétera. Entonces, por eso se genera esta, más bien, una política nacional de apuestas responsable y, como digo, en otros artículos más adelante se señala quiénes son los que deben elaborar esa política, etcétera. Después, en relación a que dice en razón a las consideraciones de orden público y seguridad nacional, que dicha modalidad de apuesta implica, esto es para hacerlo consistente con lo que actualmente rige en la ley 19.995, que es la de casinos. Por eso se agrega aquello. Y la última parte, que es cualquier modalidad de apuesta general y juegos de azar que se expone comercialmente, que no se encuentre autorizada ni regulada por esta u otras leyes, se considerará prohibida, es para dejarlo más explícito, que es parte de lo que hoy día tenemos como problema, ¿no es cierto? Que hay una discusión respecto si las apuestas en las plataformas serían o no ilegales y claramente lo son, y por tanto se deja explícito aquello. Sí, pero no sé si es incompatible. Presidente, no sé si le parece que demos lectura a la indicación de la diputada Baise y de Félix González para ver si son complementarias e incompatibles, sin perjuicio de votar la del Ejecutivo y después las otras. Correcto, correcto. Adelante. Carito, Mario Jesús, por favor. Indicación de diputados. De la diputada señora Flor Báez, introdúcese las siguientes modificaciones al artículo 2. Reemplácese la expresión reglamentación general por la palabra regulación. Agregar en el punto final, que pasa a ser seguido, la siguiente oración: fomentar la difusión de los efectos nocivos de las conductas adictivas y eventuales patologías que se puedan desarrollar y fiscalizar las prácticas ilegales, denunciarlas y sancionarlas. Indicación del diputado señor Félix González. Espera un poquito. Subsecretaria, esto es agregar al punto final, ¿cierto, diputado ese? Esta segunda parte, digamos. ¿Sí? No cuadra con... Claro. Ya, sí. La de Félix Félix González. González. Indicación del diputado señor Félix González. En el artículo 2 del artículo 1 del proyecto de ley, incorpórase a continuación de la palabra ley una coma seguida de la frase la cantidad de licencias disponibles. Está en el artículo, no la modificación del Ejecutivo. Diputado Loín. Sí, yo entiendo que existe un stock de licencias disponibles. En el fondo, Claro, el que cumple los requisitos de la la licencia cualquier casa web. subsecretaria. Sí, presidente, por su intermedio. Respecto de la indicación que agrega la cantidad de licencias disponibles, primero nosotros consideramos que es inadmisible porque se refiere a atribuciones de órganos de administración del Estado, pero sin perjuicio de aquello, además señalar que el modelo de regulación que se está consagrando no establece un número máximo de licencias disponibles, sino que es una ventanilla abierta e ilimitada, pero que por supuesto establece un conjunto de requisitos, estándares, etcétera, para las plataformas que quieran postular con todas las condiciones que eso significa. Entonces, por eso a nuestro entender es inadmisible porque además cambia totalmente el modelo. La declaramos Y inadmisible. respecto de... Un momentito, la declaramos inadmisible. ¿Algún diputado quiere votar la admisibilidad? No. Ya inadmisible. Bien, declarada inadmisible. La del diputado... Al diputado Félix González. Bien, vamos, lo de la diputada Flor Báez, subsecretaria, ¿tiene, el agregar el punto final, porque la otra es reemplazar la expresión? Sí, subsecretario. Sí, nosotros entendemos que lo agrega, no la reemplaza, porque está hablando de otra materia. También significa
agregar competencia al Estado y tiene, por tanto, presión de gasto, porque no es algo explícito, o sea, no es algo que esté en este proyecto, que tiene que ver, por ejemplo, con eventuales patologías. Esos son más bien ámbitos propios de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, y por tanto nosotros podríamos, a nuestro entender es inadmisible, pero si hay un consenso de que es algo importante, podemos estudiarlo para ver cómo como ejecutivo podemos patrocinar una indicación de este tipo, pero probablemente no necesariamente en esta parte, sino en todo lo que tiene que ver con juego responsable, que es un capítulo en particular del proyecto de ley. Diputada Weiser, ¿la retira o ¿Usted entiende que una nueva atribución que la se nueva da al Estado? atribución es admisible? ¿Votar la admisibilidad? Secretario, Ya, usted, votamos la admisibilidad. ya. Indicación, tiene una indicación en la número 5. Ya, vamos a poner en la indicación 5, indicación vais admisible. Admisible. Los que votan a favor están por la admisibilidad, los que votan en contra piensan que es inadmisible, para que quede claridad al momento de hacer la votación. Diputado Barrera, contra. Creo que es inadmisible, ya. Diputado Bernales. Diputada Ana María Bravo. Me abstengo. Diputada Calisto, diputada Cid. Estamos votando la admisibilidad. Admisibilidad, sí. A favor. Diputada Cid, a favor. Diputada de la Carrera, diputado Lavín. Diputado Manuchari. No está. Diputado Mateson. A favor. Diputado Morales. A favor. Diputado Víctor Pino, diputado Flor Baise. A favor. Diputado Mellado. A favor. 6 a favor, 2 en contra, una abstención. Se declara admisible. Admisible. Ya. Espere. Admisible. Pero tengo que hacer con cuidado, presidente, porque si no. Sí. Ahora ponemos en votación la indicación de la diputada Baise, la número 5. Pero hay dos temas. Lo de la diputada Weiser, entonces, reemplaza la expresión reglamentación general por la palabra regulación. Eso no está dentro de la inadmisible. No está en la admisibilidad, pero la otra parte sí. Entonces ponemos. Sí. A ver, diputada. Sí. Diputada Weiser, por favor. Sí, precisamente solo esa frase, o sea, a ver, está la del Ejecutivo, está el artículo 2 que el Ejecutivo tiene un reemplazo. Sí. ¿Ya? Y efectivamente la parte que votamos recién sí se puede agregar a lo que el Ejecutivo tiene, porque es después del punto final. Pero la parte, ahí me tengo la duda, porque la reglamentación general que yo proponía cambiarla por regulación no cuadraría con la del Ejecutivo. Si es que se aprueba la del Ejecutivo. Entonces, para. O sea, la del Ejecutivo se aprobó ya. No, pues no, pues si no hemos votado. No la hemos votado. Se leyó. Entonces, lo que yo se leyó. Lo que yo entiendo que la diputada sugiere que se ponga en votación solo la segunda parte de su indicación. Donde agrega el punto final. ¿O no? ¿Está pidiendo la segunda parte? No, yo pondría que se vote todo, pero es que ya, bueno, porque entonces. Es que va a quedar incongruente con el Ejecutivo. Pero es que primero tenemos que votarla al Ejecutivo, ¿no? No. ¿Por qué? Sí, porque si se aprueba el Ejecutivo, se cae la indicación sería incompatible con Perfecto. Entonces tendría que retirar la primera parte. Ya, entonces la indicación, espere, dije poner. No se puede ganar. Se divide en dos. O sea, no en dos. La primera parte no se vota. No se vota. Solo agregar. Se agrega al punto final. ¿Subsecretaria? ¿Está de acuerdo en agregar? Sí. Lo de fomentar la difusión, nosotros ya dijimos que pensábamos que era inadmisible y que no correspondía a esta materia. Pero se declaró admisible ya. Bueno, seguimos con la opinión de que estamos agregando funciones que además tienen que ver con, no es que no estemos de acuerdo en que haya eventuales efectos nocivos y conducta adictiva, pero eso se trata en el capítulo de juego responsable. Pero acá además habla de eventuales
patologías. Entonces, cuando habla de fomentar la difusión de los efectos nocivos de las conductas y eventuales patologías que se puedan desarrollar o fiscalizar las prácticas ilegales, denunciadas y sancionarlas, a nuestro entender, todo lo que tiene que ver con sanción, hay un capítulo específico. Entonces, nos parece que genera una carga adicional que en algunos aspectos está contemplado en este proyecto, pero otros no. Y por eso, como no entendemos lo amplio que es porque nosotros habíamos señalado que sugeríamos que era inadmisible y que si es que lo quisiéramos recoger, tendríamos que trabajarlo en una indicación para poder generarlo de una forma más adecuada en lo que tiene que ver con la idea matriz del proyecto y también con las funciones que se le agregan a la Superintendencia de Casinos de Juego hoy día y otras medidas en contra de las plataformas. Eso. Gracias, diputada Weiss. Yo quiero plantear que lo que abunda no daña, como se dice, y aquí para mí uno de los temas más importantes es precisamente los efectos nocivos de este proyecto, y por lo tanto considero que, y por eso hice la indicación, que es mi atribución. Ahora se votó la admisibilidad y Ya, quedó votemos la indicación. ahora Ya, Secretario, seguir entonces, votamos la del Ejecutivo junto Tenemos que con votar la indicación, ¿o no? la Si la indicación. declaramos admisible, hay que votar Sí, la hay que indicación. votarlo. Sí, ya, sí. se va a votar la segunda parte, que agregar el punto final, que dice fomentar la difusión. Eso es lo que se va a poner en votación, que es la indicación número 5 de esa parte, de esa indicación. Diputado. ¿Qué es la indicación, perdón? ¿Qué es la indicación que votamos admisible? Exacto. Perfecto. Ya, diputado Barrera. Ya. Diputado Bernales. En contra. Diputada Bravo. Abstención. Abstención. Ya. Diputada Cid. A favor. Diputado de la Carrera. Diputado Lavín. Diputado Manuchari. Usen el micrófono, colegas, para escucharlo. Manuchari. No. Diputado Matheson. Abstención. Diputada Morales. Sí, quiero fundamentar mi voto, quiero pedir al Ejecutivo que efectivamente cumpla con lo que señaló ahí, que ojalá que pueda trabajar en alguna indicación para que más adelante se incluya esta función de fomentar o informar, creo que es importante, así que en base a eso me abstengo. Diputada Morales se abstiene. Diputado Pino, diputada Baice. A favor. ¿Quién quedó para el final? Ah, el diputado de Barrera. Barrera. Sí, presidente, con los mismos argumentos de la diputada Javiera a través de su intermedio, esperando que se pueda mejorar esta parte porque creo que es importante el punto, me abstengo. Ah, se abstiene. Y señor presidente. A ver, esta parte sí está inclinada en capítulos superiores, pero sí, lo que abunda no daña, así que a favor. Dos a favor, una en contra y 5 en contra. 5 abstenciones, perdón. Y 3 a favor. Se rechaza la indicación de la diputada. Bien, ahora entonces votamos la modificación del Ejecutivo. Exacto. Si quiere la votamos con el artículo, con el resto del artículo. ¿Les parece? Porque por ser la última indicación que es complementaria. Correcto. Porque después, si no, habría que votar el resto del artículo segundo. Indicación del artículo. ¿Cuál resto del artículo? Porque en el fondo el artículo segundo se está votando con las indicaciones que lo complementan y finalmente hay que votar el resto del artículo segundo, que no ha sufrido. Pero, a ver, el Ejecutivo modificó el artículo segundo en el siguiente sentido, dice. Lo que vamos a votar es esta modificación. Lo que usted quiera, pero en algún momento hay que votar el artículo. Pero, a ver, secretario, a ver. Lo que dice el Ejecutivo es que va a modificar el artículo segundo en el siguiente sentido. Eso es lo que no hemos votado. Eso es lo que vamos a votar, presidente. Correcto. Y después que votemos eso, ¿qué pasa con el resto del artículo segundo? Se vota aparte. Ya, lo quieren votar. Usted dice, bueno, ya, perfecto. Dice, votemos el artículo segundo con sus modificaciones. Por ser la última indicación. Por ser la última indicación. Perfecto. Una novedosa. Disculpe, secretario. Bien, perfecto. Disculpe, secretario. ¿Y la indicación número 6? ¿Ya la votamos? Entiendo que no. ¿Ah? Diputada Morales. Ya, se declaró inadmisible. Ya, disculpe. Perfecto. Ya. Más
más resto, artículo segundo. ¿Les parece? Porque Sí, podemos votarlo. nos queda un separado. minuto. Con la indicación del Ejecutivo. Vamos a votar el artículo segundo con la indicación del Ejecutivo. Yo quiero pedir postergar hasta que termine la parte de la votación, porque vamos a estar en el tiempo de esta votación, ¿sí? Sí, Y- de y esta. Pero solo esta votación. Y después estamos en el artículo segundo. Y nos ¿Sí? quedan como 80 Ok. ¿Estamos más. de acuerdo? Problema. Ya. Bien. Ya. Ya, secretario. Diputado Barrera, A favor. diputado Bernales, A favor. diputado Bravo, ¿se abstiene? Sí, Ya. me abstengo. La dije el pensamiento, ¿eh? Ya. Diputado Castro, diputada Cid, A favor. diputado del Guerrero, diputado Lavín, A favor. diputado Manuchari, diputado Mateson, A favor. diputado Morales, A favor. diputado Pino, diputada Baice. ¿Su voto, diputada Baice? En contra. En contra. ¿Y señor presidente? A favor. 7 a favor, 1 en contra, una abstención. Se aprueba la indicación La indicación. del Ejecutivo y la letra A y B, más el artículo, sea, el resto del artículo. O sea, hemos avanzado. Artículo 1, 2 páginas artículo 2. de 80 páginas ya. Perfecto. Bien. Vamos cerca. Estamos cerca. Ya Estamos me cerca. Bien. imagino el segundo trámite. Habiéndose cumplido el tiempo de objeto de la sesión, esta se levanta.